Cuando hablamos de víboras, nos referimos a personas cuya envidia y malicia las llevan a actuar de manera dañina y calculada contra quienes perciben como una amenaza o simplemente contra aquellos a quienes no les desean ningún bien. Estas personas pueden tener actitudes tóxicas, en las que la envidia, la manipulación y el deseo de ver fracasar a otros son componentes fundamentales de su forma de relacionarse. En el contexto astrológico, este tipo de personas puede tener una interacción particularmente difícil con ciertos signos, y uno de los signos más vulnerables a este tipo de energía es Cáncer. Cáncer es un signo de agua, regido por la luna, lo que lo hace profundamente emocional, intuitivo y protector. Las personas nacidas bajo este signo suelen ser sensibles, empáticas y muy conectadas con sus emociones y las de los demás. Su naturaleza protectora y su tendencia a cuidar a sus seres queridos los convierte en personas naturalmente vulnerables a las víboras, ya que las intenciones dañinas de estas últimas buscan explotar las debilidades emocionales que los Cáncer pueden mostrar. Una de las principales características de los Cáncer es su necesidad de seguridad, tanto emocional como material. Son personas que valoran enormemente el hogar, la familia y las relaciones cercanas. Por esta razón, las víboras, al identificar esta vulnerabilidad, intentan socavar la estabilidad emocional de Cáncer al sembrar dudas y generar conflictos en sus relaciones más cercanas. A través de comentarios malintencionados o insinuaciones sutiles, pueden hacer que un Cáncer comience a cuestionarse si realmente es querido o valorado por las personas a las que tanto cuida. Esto puede provocar que Cáncer se retraiga emocionalmente, buscando protegerse al aislarse de los demás, lo que, irónicamente, le hace más susceptible a las influencias negativas. Otro aspecto en el que las víboras suelen atacar a Cáncer es su sentido del éxito personal. Cáncer, al ser un signo que busca el equilibrio y la estabilidad, puede tener una manera menos agresiva de buscar el éxito en comparación con otros signos. Para las víboras, que suelen proyectar sus inseguridades en los demás, ver que un Cáncer alcanza el éxito de manera tranquila y sin necesidad de manipular ni competir agresivamente puede ser un detonante de su envidia. A menudo intentarán minar la confianza de Cáncer haciendo comentarios que lo hagan sentir insuficiente o fuera de lugar, subestimando sus logros y haciéndolo dudar de sí mismo. El impacto de estas actitudes en un Cáncer puede ser devastador. Debido a su naturaleza emocional, Cáncer tiende a internalizar mucho de lo que le sucede, especialmente cuando se trata de críticas o conflictos en sus relaciones más cercanas. Las víboras, al ser expertas en detectar las debilidades emocionales de los demás, saben exactamente cómo manipular a Cáncer para hacerle sentir inseguro o emocionalmente inestable. En este sentido, Cáncer puede llegar a sentirse constantemente atacado, incluso cuando los ataques son sutiles o indirectos. Este sentimiento de estar bajo ataque puede hacer que Cáncer pierda su equilibrio emocional, lo que a su vez afecta su capacidad para tomar decisiones claras y mantener relaciones sanas. Las víboras también pueden intentar desmoralizar a Cáncer criticando su capacidad para cuidar de sí mismo y de los demás. Como signo profundamente ligado al cuidado y la protección, Cáncer puede sentirse responsable de las emociones y el bienestar de las personas que ama. Las víboras, conscientes de este sentido de responsabilidad, pueden aprovecharlo para hacerle sentir que no está haciendo lo suficiente o que está fracasando en su rol de protector. Comentarios pasivo-agresivos sobre su capacidad para cuidar de los demás, o insinuaciones de que no es tan apreciado como cree, pueden hacer que Cáncer se sienta profundamente herido y desmotivado. Sin embargo, a pesar de su vulnerabilidad emocional, Cáncer también tiene una gran capacidad de resiliencia. Su conexión con la luna le da una intuición profunda que, cuando es bien utilizada, puede ayudarle a detectar las intenciones maliciosas de las víboras antes de que éstas logren hacerle daño. La intuición de Cáncer puede ser su mayor aliada, ya que le permite ver más allá de las apariencias y detectar cuando alguien no tiene buenas intenciones. Además, su fuerte sentido de la familia y del hogar le brinda un círculo de apoyo que, si es nutrido adecuadamente, puede ayudarle a mantenerse firme frente a los ataques emocionales de las víboras. Para que un Cáncer pueda protegerse de estas personas, es fundamental que aprenda a establecer límites claros. Aunque su naturaleza cuidadora le lleva a querer ayudar y estar presente para los demás, también es importante que no permita que las víboras se aprovechen de su bondad. Establecer límites no solo protegerá a Cáncer de la manipulación emocional, sino que también le permitirá mantener su paz mental y emocional intacta. El autocuidado es otro aspecto crucial para que Cáncer pueda lidiar con las víboras. Al ser un signo que tiende a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, es fundamental que aprenda a priorizarse a sí mismo y a cuidar de su bienestar emocional.
Esto puede implicar rodearse de personas que realmente lo apoyen y valoren, así como tomarse el tiempo necesario para reflexionar y recargar energías. Finalmente, es importante que Cáncer confíe en su propio valor. Las víboras, en su intento por desmoralizarlo, buscarán hacerle sentir que no es suficiente o que no merece el éxito o el amor que ha logrado. Sin embargo, si Cáncer se mantiene conectado con su intuición y con el apoyo de quienes realmente lo quieren, podrá reconocer que las palabras y acciones de las víboras no son más que reflejos de sus propias inseguridades. Las víboras, esas personas envidiosas que despliegan toda su malicia para sabotear a otros, encuentran en Cáncer un blanco atractivo por diversas razones que no se limitan a los aspectos emocionales o de seguridad que ya hemos mencionado. Para comprender a fondo la dinámica entre este signo y las víboras, es necesario profundizar en aspectos de la psicología tanto de las personas malintencionadas como del propio Cáncer, así como las formas sutiles en las que estas interacciones pueden darse en distintos ámbitos de la vida. Uno de los factores que muchas veces desencadena la animosidad de las víboras hacia Cáncer es la estabilidad que este signo suele proyectar, no solo a nivel emocional, sino también en términos de reputación social. Cáncer es, en su núcleo, un signo de profunda autenticidad. Aunque puede ser reservado en algunas ocasiones, cuando decide abrirse, lo hace desde un lugar de genuinidad, lo que crea relaciones fuertes y auténticas con quienes le rodean. Este tipo de conexión es algo que las víboras, debido a su naturaleza manipuladora y carente de sinceridad, difícilmente logran construir en sus propias vidas. Esto genera una envidia que va más allá de los logros materiales o visibles de Cáncer. Se envidia el tipo de conexiones humanas reales y afectuosas que las víboras no pueden establecer, ya que su manera de relacionarse tiende a ser superficial o basada en intereses. A menudo, las víboras tienen una gran habilidad para camuflarse en entornos sociales, presentándose como personas amigables o incluso encantadoras, pero su verdadera naturaleza se revela a través de pequeños detalles, comentarios sutilmente despectivos, acciones que socavan los esfuerzos de los demás o la creación de conflictos invisibles en grupos sociales. Cáncer, con su intuición aguda, suele percibir estos detalles antes que muchos otros. No obstante, dado que este signo tiende a evitar confrontaciones directas, es probable que inicialmente no responda abiertamente a estos comportamientos, lo que las víboras interpretan como una oportunidad para intensificar su malicia. Saben que Cáncer, al evitar el conflicto, es más fácil de manipular, especialmente si pueden distorsionar la realidad para que sus actos sean percibidos como inocentes o bien intencionados. En el ámbito laboral, las víboras a menudo ven a Cáncer como un rival, incluso cuando este signo no se presenta como tal. La empatía y la disposición de Cáncer para trabajar en equipo y crear un ambiente armonioso pueden chocar con la actitud competitiva y oportunista de las víboras. En este entorno, las víboras intentan aprovecharse de la naturaleza cooperativa de Cáncer, esperando que éste firme o ceda en situaciones que en realidad le perjudican. Puede ser que una víbora intente adjudicarse el crédito por el trabajo realizado en equipo, sabiendo que Cáncer, al ser menos conflictivo y más enfocado en mantener la armonía, no hará un gran alboroto al respecto. Sin embargo, este tipo de comportamiento puede afectar profundamente a Cáncer, ya que no solo se siente traicionado, sino que también empieza a dudar de su propio valor dentro del grupo. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la forma en que las víboras pueden intentar destruir la autoestima de Cáncer desde una perspectiva más simbólica o espiritual. Cáncer, al estar tan conectado con las emociones y los vínculos familiares, puede ser vulnerable a las críticas que tocan áreas de la vida que para él son sagradas, como la familia o sus raíces. Las víboras, en su intento por dañar a Cáncer, a veces buscan descalificar sus valores más profundos, haciendo comentarios que insinúan que sus prioridades son demasiado emocionales o que están exagerando al preocuparse tanto por su familia. Este tipo de crítica puede hacer que Cáncer se sienta alienado o fuera de lugar en su entorno, especialmente si se le presenta como alguien que no entiende las prioridades prácticas de la vida. En las relaciones personales, ya sean románticas o amistosas, las víboras intentan erosionar la confianza de Cáncer sembrando discordia o creando malentendidos. Esto se hace mediante insinuaciones que ponen en duda la lealtad de las personas cercanas a Cáncer o mediante la creación de situaciones en las que parece que otras personas no están siendo tan sinceras o fieles como Cáncer creía. La inseguridad que estas dudas generan puede tener un impacto profundo en la psique de Cáncer, llevándolo a cerrar su círculo aún más o a desconfiar de personas con las que previamente tenía relaciones fuertes y sanas. Otro punto importante a considerar es el impacto de la manipulación emocional. Cáncer, siendo tan emocionalmente receptivo, es un blanco fácil para las tácticas de gaslighting, luz de gas, que las víboras pueden emplear.
Estas personas manipulan la realidad, haciéndole creer a Cáncer que está malinterpretando una situación o exagerando en sus reacciones emocionales. Al hacerle dudar de su percepción de la realidad, las víboras buscan desestabilizarlo emocionalmente. Esta táctica es peligrosa, ya que puede generar confusión y un sentimiento de aislamiento en Cáncer, llevándolo a cuestionar su propio juicio y a volverse dependiente de la realidad que la víbora le impone. Sin embargo, un Cáncer que ha aprendido a reconocer estas dinámicas puede desarrollar mecanismos de defensa muy efectivos. Una de las armas más poderosas de Cáncer es su capacidad para establecer conexiones profundas con otras personas que no están contaminadas por la energía tóxica de las víboras. Estas relaciones actúan como una red de apoyo que puede contrarrestar el veneno emocional que las víboras intentan inyectar en su vida. Además, Cáncer puede aprender a confiar más en su intuición y a no permitir que las manipulaciones externas distorsionen su percepción de la realidad. Aunque las víboras intenten constantemente desestabilizarlo, Cáncer puede construir una fortaleza emocional basada en su capacidad para conectarse con lo que realmente importa, su hogar, su familia y las personas que lo apoyan de manera genuina. Finalmente, es esencial recordar que la energía de las víboras, aunque tóxica, es limitada. Si bien estas personas pueden intentar derribar a Cáncer mediante sus tácticas maliciosas, la fuerza interna de este signo, su capacidad para regenerarse emocionalmente y su conexión con sus propios valores profundos le permiten superar incluso las situaciones más venenosas. Cáncer puede sentirse herido o traicionado en el proceso, pero a la larga, las víboras no tienen la capacidad de destruir lo que este signo construye a nivel emocional, porque su fortaleza reside en lo más profundo de su ser. Un aspecto que no se ha explorado completamente en la relación entre Cáncer y las víboras es el impacto que estas personas pueden tener en la autoimagen de Cáncer y cómo este signo maneja las expectativas que los demás colocan sobre él. Las víboras, por naturaleza, son expertas en detectar las inseguridades de los demás, y en el caso de Cáncer, una de sus mayores vulnerabilidades radica en el deseo profundo de ser valorado y aceptado por quienes ama. A menudo, estas personas malintencionadas explotarán esa necesidad manipulando la percepción que Cáncer tiene de sí mismo y proyectando críticas destructivas que buscan hacer que se sienta insuficiente o inadecuado. En este sentido, las víboras pueden atacar el concepto de pertenencia, que Cáncer valora tanto. Este signo es conocido por su fuerte vínculo con el hogar, tanto físico como emocional, y el sentido de pertenencia a un grupo o a una relación le es fundamental. Cuando una víbora percibe esto, puede tratar de excluir o alienar a Cáncer en situaciones sociales, laborales o incluso familiares. Esto puede hacerse de manera sutil, mediante comentarios que restan importancia a la participación de Cáncer o mediante la creación de dinámicas grupales que lo marginan. Esta exclusión deliberada ataca directamente el sentido de seguridad emocional que Cáncer necesita para sentirse bien consigo mismo y con su entorno. En el ámbito de la amistad, por ejemplo, las víboras pueden intentar romper la confianza que Cáncer deposita en su círculo más cercano. Al ser un signo tan protector, Cáncer invierte mucho de sí mismo en sus relaciones, y cuando una víbora siente que no puede competir directamente con ese nivel de compromiso y lealtad, buscará debilitar las conexiones de Cáncer con otros. Puede hacerlo difundiendo rumores, creando malentendidos o simplemente sugiriendo que Cáncer no es tan valorado como cree. Este tipo de manipulación puede causar que Cáncer se sienta inseguro en sus relaciones y dude de la autenticidad de sus vínculos, lo que le lleva a retraerse y a poner en duda el valor de sus propios aportes. En cuanto a la relación de Cáncer con su propio éxito y ambición, las víboras pueden intentar socavar sus aspiraciones de maneras muy sutiles. Cáncer no es un signo que busque el éxito a través de métodos agresivos o de competencia abierta, más bien, tiende a avanzar de manera constante y construyendo un camino seguro basado en la estabilidad y el esfuerzo. Las víboras, por otro lado, pueden atacar este enfoque, burlándose o minimizando los logros de Cáncer como lentos o irrelevantes en comparación con los éxitos más rápidos o visibles de otras personas. Este tipo de comparación puede ser devastador para Cáncer, ya que lo fuerza a dudar de su propio proceso y a sentirse inadecuado frente a estándares externos que no están alineados con sus valores. Además, en el contexto de las relaciones laborales, las víboras pueden utilizar una estrategia conocida como sabotaje indirecto, en la que, sin atacar directamente a Cáncer, buscan complicar su camino profesional. Esto puede incluir la exclusión de oportunidades, la manipulación de información o el apoyo a proyectos fallidos, todo mientras mantienen una fachada de aparente neutralidad o incluso apoyo superficial. Cáncer, al no estar predispuesto a la confrontación, puede tardar en darse cuenta de que estos fracasos no son accidentales,
sino el resultado de una estrategia maliciosa diseñada para desmoralizarlo y frenar su crecimiento. Otro punto clave es la forma en que las víboras manipulan la percepción del entorno hacia Cáncer. Estas personas pueden ser muy hábiles en manejar la imagen pública, y en ese sentido, pueden intentar empañar la reputación de Cáncer sin que éste lo note al principio. Un ataque típico es difundir información falsa o exagerada que ponga en duda la integridad o la capacidad de Cáncer. Al tratarse de un signo profundamente comprometido con su imagen pública, estos ataques pueden tener un impacto emocional muy negativo, especialmente si las personas cercanas a él comienzan a creer en estas falsedades. Esta estrategia es particularmente peligrosa porque socava uno de los pilares fundamentales de la identidad de Cáncer, su confiabilidad y su capacidad para cuidar de los demás. También es interesante explorar cómo las víboras pueden intentar atacar la espiritualidad o el sentido de propósito de Cáncer. Este signo, aunque es profundamente emocional, también tiene un lado espiritual y reflexivo, que lo conecta con el propósito superior de sus acciones y su rol dentro de su círculo más cercano. Las víboras, al notar esta conexión con lo trascendental, pueden intentar desacreditar o burlarse de las creencias o prácticas espirituales de Cáncer, haciéndole sentir que están perdiendo el tiempo o que sus esfuerzos por conectarse con algo más grande son inútiles o ingenuos. Esto puede debilitar su sentido de propósito y provocar una crisis interna, ya que Cáncer podría comenzar a cuestionarse si lo que está haciendo realmente tiene valor. La vida amorosa de Cáncer también puede verse profundamente afectada por la presencia de una víbora en su entorno. En las relaciones románticas, las víboras pueden actuar como terceras personas que, mediante la manipulación, intentan sembrar la duda y la desconfianza entre Cáncer y su pareja. Las víboras pueden hacer insinuaciones o comentarios destinados a crear inseguridades en la relación, o incluso pueden tratar de ganarse la confianza de la pareja de Cáncer para crear divisiones. Debido a la naturaleza protectora de Cáncer, este tipo de interferencia puede ser devastadora, ya que podría hacerle sentir que su relación está en peligro, incluso cuando no sea realmente así. Finalmente, otro aspecto relevante es el efecto a largo plazo que las víboras pueden tener en la forma en que Cáncer enfrenta los conflictos. Aunque inicialmente puede evitar la confrontación directa, con el tiempo, el comportamiento constante de las víboras puede hacer que Cáncer desarrolle una actitud más defensiva o incluso reactiva. Esto puede llevar a que el signo comience a construir muros emocionales más altos para protegerse, lo que, si no se gestiona adecuadamente, puede resultar en un aislamiento progresivo. Este aislamiento no solo es perjudicial para Cáncer, ya que limita su capacidad para nutrirse emocionalmente de sus relaciones más cercanas, sino que también puede llevarlo a desarrollar una visión pesimista de las personas, asumiendo que muchas de ellas tienen intenciones ocultas. En conclusión, la relación entre Cáncer y las víboras no se limita a los aspectos emocionales o superficiales de la envidia. Estas personas malintencionadas son capaces de atacar a Cáncer desde múltiples ángulos, aprovechándose de su necesidad de pertenencia, su enfoque paciente hacia el éxito y su profunda conexión con las relaciones y el hogar. Sin embargo, a pesar de los múltiples desafíos que enfrentan, los Cáncer tienen la capacidad de fortalecerse a través de estas experiencias, aprendiendo a establecer límites claros, a confiar en su intuición y a mantener relaciones genuinas y nutritivas que los ayuden a superar el veneno emocional de las víboras. Cuando hablamos de la relación entre Cáncer y las personas envidiosas o maliciosas, conocidas como víboras, hay un aspecto crucial que aún no ha sido explorado en detalle: la manera en que las víboras influyen en la evolución personal de Cáncer y cómo este signo puede usar esa adversidad para crecer y transformarse. Aunque las víboras intentan minar la confianza y estabilidad de Cáncer, el enfrentarse a personas tóxicas puede, en última instancia, fortalecerlo, dándole una lección de vida sobre los límites, la resiliencia y la autovaloración. En este proceso, Cáncer puede aprender a no absorber la negatividad externa y a desarrollar una mayor independencia emocional. Uno de los aspectos clave en esta evolución personal es el descubrimiento de la fortaleza interna que a menudo subyace en Cáncer, aunque él mismo no siempre lo reconozca. Como signo regido por la Luna, Cáncer está en constante cambio y adaptándose emocionalmente a su entorno, lo que lo convierte en alguien que puede parecer frágil o vulnerable. Sin embargo, esta capacidad de adaptación es en realidad una fuente de fortaleza oculta. A medida que Cáncer enfrenta las manipulaciones y los ataques de las víboras, aprende a identificar mejor sus propios puntos débiles y a reforzarlos. Este proceso, aunque doloroso, puede conducir a un autoconocimiento más profundo y a una mayor capacidad de protegerse de futuros intentos de manipulación. Un aspecto que también merece exploración es cómo las víboras afectan la forma en que Cáncer experimenta y valora el perdón.
Cáncer, al ser un signo que siente las emociones profundamente, tiende a ser empático y compasivo, y a menudo puede mostrarse dispuesto a perdonar incluso las peores ofensas si siente que la relación vale la pena. Las víboras, conscientes de esto, pueden aprovecharse de esa naturaleza indulgente para continuar con sus comportamientos tóxicos. Sin embargo, a través de estas experiencias, Cáncer aprende que el perdón no implica permitir que otras personas lo sigan hiriendo. Gradualmente, se da cuenta de que puede perdonar desde la distancia, manteniendo su paz interior y evitando volver a involucrarse con personas dañinas. Esto le enseña la diferencia entre el perdón genuino y el autoengaño, un aprendizaje crucial para su crecimiento emocional. En términos de desarrollo psicológico, las interacciones con las víboras también pueden servir para que Cáncer desarrolle una mayor capacidad de discernimiento. Dado que este signo tiende a ver lo mejor en los demás, puede ser difícil para él reconocer inicialmente cuando alguien tiene intenciones maliciosas. Sin embargo, las experiencias con las víboras le enseñan a ser más cauteloso, no desde la desconfianza absoluta, sino desde una posición de inteligencia emocional. Aprende a leer entre líneas, a notar las pequeñas señales que antes podrían haber pasado desapercibidas, y a confiar más en su intuición. En lugar de permitir que las víboras lo despojen de su naturaleza confiada, Cáncer aprende a equilibrar su empatía con una perspectiva más realista y madura. Otro aspecto que no se ha mencionado en profundidad es el impacto a largo plazo de estas experiencias en la estructura familiar de Cáncer, un área fundamental en su vida. Como signo ligado al hogar y a la familia, Cáncer pone un gran énfasis en las relaciones familiares y suele sentirse responsable de mantener la unidad y la armonía en su entorno cercano. Cuando una víbora intenta infiltrarse en su entorno familiar, sea como parte de la familia extendida o incluso como amigo cercano, Cáncer puede verse en la difícil posición de tener que elegir entre su lealtad familiar y la necesidad de protegerse a sí mismo de la toxicidad. Este dilema puede ser especialmente doloroso para Cáncer, ya que lo obliga a reevaluar su papel en la dinámica familiar y a tomar decisiones difíciles sobre quién puede o no seguir formando parte de su vida cercana. A pesar de este conflicto, estas experiencias pueden conducir a una reevaluación positiva de los valores familiares. Al verse obligado a establecer límites con las personas tóxicas, Cáncer puede llegar a comprender mejor qué relaciones realmente valen la pena y cuáles están basadas en dinámicas dañinas o insanas. Esto puede llevar a una purificación de su círculo íntimo, donde solo quedan aquellos que le brindan apoyo genuino y que no buscan aprovecharse de su naturaleza cuidadosa y protectora. En este proceso, Cáncer aprende que la verdadera familia no siempre está definida por la sangre, sino por los lazos de apoyo mutuo y respeto. Otro aspecto subestimado es cómo las víboras pueden influir en la autopercepción de Cáncer en términos de su rol como protector. Cáncer se define a menudo por su deseo de cuidar de los demás, pero cuando enfrenta a personas que lo manipulan y le causan daño, puede comenzar a cuestionar su capacidad para proteger tanto a sí mismo como a los que ama. Las víboras pueden hacerlo sentir incompetente o incapaz de cuidar adecuadamente de su familia o amigos, lo que puede desencadenar una crisis de identidad. Sin embargo, a medida que Cáncer aprende a manejar este tipo de situaciones, descubre una nueva dimensión de lo que significa ser protector. En lugar de verlo como un rol pasivo, donde simplemente absorbe las emociones y cargas de los demás, Cáncer empieza a entender que parte de ser protector implica ser fuerte, establecer límites y asegurarse de que su propia salud emocional esté intacta antes de poder cuidar de los demás. Además, las víboras pueden afectar el sentido de justicia de Cáncer. A pesar de ser un signo emocional, Cáncer también tiene un fuerte sentido del bien y el mal, y le importa profundamente la equidad en sus relaciones. Cuando una víbora entra en escena, distorsionando las dinámicas con mentiras o manipulaciones, Cáncer puede experimentar una gran frustración al ver que las personas a su alrededor no reconocen la injusticia de la situación. Esta sensación de injusticia puede provocar un profundo malestar en Cáncer, ya que siente que las víboras no solo lo están dañando a él, sino también el equilibrio que tanto valora en sus relaciones y en su vida en general. Aprender a lidiar con esta frustración es un desafío emocional importante, que le permite a Cáncer desarrollar una comprensión más madura de la justicia, basada no solo en la búsqueda de la equidad, sino también en aceptar que no siempre se puede controlar el comportamiento o las percepciones de los demás. Por último, un aspecto importante que no se ha mencionado es el efecto que las víboras pueden tener en la creatividad y la autoexpresión de Cáncer. Como signo de agua, Cáncer es profundamente creativo y tiene una capacidad innata para conectar con su mundo emocional a través de diversas formas de expresión artística. Las víboras, al atacar su confianza y tratar de minar su sentido de valía personal,
pueden inhibir esta creatividad, haciéndolo dudar de sus talentos o de su capacidad para compartir sus ideas y emociones con el mundo. Sin embargo, a largo plazo, este bloqueo creativo puede convertirse en un catalizador para una mayor autenticidad en su autoexpresión. Cáncer puede llegar a utilizar el dolor y las lecciones aprendidas de sus interacciones con las víboras como una fuente de inspiración, canalizando esas experiencias en su arte o en otras formas de autoexpresión, lo que le permite no solo sanar, sino también transformar el veneno emocional en algo bello y significativo. En resumen, aunque las víboras pueden representar una fuente significativa de dolor y conflicto en la vida de Cáncer, sus intentos de manipular y destruir rara vez tienen éxito a largo plazo. A través de la resiliencia, el autoconocimiento y la capacidad de transformar el dolor en crecimiento, Cáncer emerge más fuerte y más sabio, con una comprensión más profunda de sí mismo y de las relaciones que realmente valen la pena en su vida. Una faceta no mencionada en relación con las víboras y su interacción con el signo de Cáncer es cómo estas personas pueden impactar la relación que Cáncer tiene con su propia vulnerabilidad emocional. Las víboras tienden a atacar los aspectos más sensibles de las personas, y en el caso de Cáncer, su mundo emocional es una parte muy expuesta y significativa. Este signo, que es conocido por su profunda conexión con sus sentimientos y los de los demás, suele ser muy abierto en sus relaciones cercanas, mostrando su lado vulnerable como una forma de construir confianza y establecer conexiones más íntimas. Sin embargo, cuando las víboras se dan cuenta de esta apertura, pueden aprovecharse de ella para manipular a Cáncer, utilizando su vulnerabilidad en su contra. Este proceso puede llevar a que Cáncer comience a reprimir sus emociones, cerrándose y evitando compartir sus verdaderos sentimientos por miedo a que sean usados en su contra. Esta tendencia a reprimir las emociones puede ser extremadamente perjudicial para Cáncer, ya que al ser un signo de agua, necesita expresar y procesar sus emociones para mantenerse equilibrado y sano. Si las víboras logran crear un ambiente en el que Cáncer se sienta inseguro al mostrar su lado emocional, este signo puede empezar a desconectarse de una parte esencial de su ser, lo que podría llevarlo a una sensación de vacío o de desorientación respecto a su propia identidad. Otra dimensión que no ha sido explorada es el impacto que estas relaciones tóxicas pueden tener en la autoestima de Cáncer. Como signo profundamente emocional y reflexivo, Cáncer a menudo evalúa su valor en función de cómo los demás lo perciben y lo tratan. Las víboras, siendo hábiles manipuladoras, pueden intentar socavar la autoestima de Cáncer mediante críticas constantes o ataques sutiles que erosionan su confianza en sí mismo. Este tipo de comportamiento puede hacer que Cáncer comience a cuestionar sus capacidades, su valor como persona y su lugar en el mundo. A medida que estas críticas se acumulan, puede ser más difícil para Cáncer mantener una imagen positiva de sí mismo, lo que puede afectar tanto su vida personal como profesional. A pesar de esta tendencia a absorber la negatividad, es importante destacar que Cáncer, cuando está en su mejor versión, tiene una capacidad innata para renacer de las situaciones más difíciles. Aunque las víboras puedan tener éxito temporalmente en hacer que Cáncer dude de sí mismo, con el tiempo este signo puede utilizar sus experiencias para fortalecerse. Parte de este proceso de sanación implica que Cáncer aprenda a separar las críticas injustas de las realidades objetivas, entendiendo que el comportamiento de las víboras dice más de ellas mismas que de Cáncer. Este proceso de discernimiento le permite a Cáncer reconstruir su autoestima desde una base más sólida, basada en su valor intrínseco y no en las opiniones o manipulaciones de los demás. Otro aspecto que no ha sido discutido es cómo las víboras pueden influir en la capacidad de Cáncer para tomar decisiones. Al ser un signo muy intuitivo, Cáncer suele confiar en su instinto para tomar decisiones importantes, tanto en su vida personal como profesional. Sin embargo, cuando las víboras están presentes, pueden sembrar dudas en la mente de Cáncer, haciéndolo dudar de su capacidad para juzgar correctamente una situación. Este tipo de manipulación puede tener un efecto paralizante en Cáncer, quien puede empezar a posponer decisiones importantes o a depender excesivamente de la opinión de los demás por miedo a equivocarse. A largo plazo, esto puede llevar a que Cáncer pierda la confianza en su propia capacidad de liderazgo o autonomía, lo que puede afectar su progreso en diferentes aspectos de su vida. Sin embargo, es crucial señalar que Cáncer también puede aprender valiosas lecciones sobre la autodeterminación a partir de estas experiencias. A medida que se da cuenta de las tácticas manipuladoras de las víboras, Cáncer empieza a desarrollar una mayor independencia en su toma de decisiones. Aprende que, aunque es útil escuchar a los demás, al final del día, su intuición es su guía más confiable.
Este proceso de recuperación de su poder personal es clave para el crecimiento de Cáncer, ya que le permite superar la influencia negativa de las víboras y confiar nuevamente en sus instintos naturales, que a menudo son extremadamente precisos y protectores. En términos de su vida social, las víboras también pueden afectar la forma en que Cáncer percibe su lugar dentro de los grupos. Al ser un signo que busca constantemente crear un sentido de comunidad y pertenencia, Cáncer puede ser muy sensible a la forma en que es percibido en los contextos sociales. Las víboras, que a menudo se infiltran en los grupos sociales con intenciones maliciosas, pueden tratar de aislar a Cáncer o de distorsionar la forma en que los demás lo ven. Mediante comentarios hirientes o manipulaciones sutiles, pueden intentar que Cáncer se sienta excluido o marginado dentro de su propio círculo social. Este tipo de dinámica puede ser devastadora para Cáncer, quien valora profundamente las conexiones auténticas con los demás. Sin embargo, también ofrece una oportunidad para que Cáncer aprenda a distinguir entre las relaciones superficiales y aquellas que realmente importan. Con el tiempo, Cáncer puede empezar a identificar qué personas en su vida son verdaderamente leales y merecedoras de su afecto, y cuáles solo están presentes para aprovecharse o para causar daño. Este proceso de selección natural puede fortalecer las relaciones que realmente importan en la vida de Cáncer y permitirle construir una red de apoyo mucho más sólida y genuina. En el ámbito profesional, las víboras pueden atacar a Cáncer tratando de socavar su reputación o su progreso dentro de un entorno laboral. Como Cáncer tiende a trabajar arduamente y a ser muy comprometido con su trabajo, las víboras pueden sentir envidia de su éxito o de su capacidad para conectarse emocionalmente con sus colegas o superiores. Estas personas malintencionadas pueden intentar desacreditar el trabajo de Cáncer o atribuir sus éxitos a la suerte o a factores externos, minimizando su esfuerzo. Este tipo de comportamiento puede ser frustrante para Cáncer, quien valora la justicia y la equidad en el lugar de trabajo. A pesar de estos desafíos, Cáncer también puede utilizar estas experiencias para desarrollar una mayor resiliencia profesional. Enfrentar este tipo de adversidades puede enseñarle a Cáncer a defender sus logros con mayor firmeza y a no permitir que otros menosprecien su trabajo. También puede aprender a navegar con mayor habilidad las dinámicas de poder en el lugar de trabajo, entendiendo cuándo es necesario establecer límites claros para protegerse de personas tóxicas. Al final, estas experiencias pueden empoderar a Cáncer para asumir roles de liderazgo con mayor seguridad y confianza en sí mismo. Por último, otro aspecto importante a considerar es cómo las víboras pueden influir en la forma en que Cáncer ve el futuro. Como signo cardinal, Cáncer tiene una capacidad innata para iniciar nuevos proyectos y para mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Sin embargo, cuando las víboras entran en su vida, pueden intentar desmoralizarlo, haciéndole sentir que sus esfuerzos no valen la pena o que sus sueños son inalcanzables. Este tipo de actitud negativa puede hacer que Cáncer dude de sus metas a largo plazo y se sienta tentado a abandonar proyectos o planes que antes le entusiasmaban. Sin embargo, a medida que Cáncer aprende a enfrentar y superar las influencias tóxicas, también aprende a reafirmar su visión del futuro. Descubre que, aunque puede haber obstáculos y personas que intenten frenarlo, su capacidad para perseverar y seguir adelante es una de sus mayores fortalezas. En lugar de permitir que las víboras lo desmotiven, Cáncer puede utilizar sus ataques como combustible para redoblar sus esfuerzos y seguir trabajando hacia sus metas con aún más determinación. Al final, Cáncer no solo emerge más fuerte, sino también más seguro de su capacidad para superar cualquier obstáculo en su camino hacia el futuro que desea construir. Otro aspecto que aún no se ha abordado con profundidad es la forma en que Cáncer puede desarrollar mecanismos de defensa ante las víboras. Aunque este signo tiende a ser naturalmente compasivo y busca la armonía en sus relaciones, las experiencias repetidas con personas envidiosas o malintencionadas lo obligan a desarrollar estrategias de protección. Uno de los mecanismos más importantes que puede aprender Cáncer es el establecimiento de límites saludables. Al ser alguien que se preocupa profundamente por los demás, Cáncer puede caer en la trampa de sacrificar su bienestar por mantener la paz, incluso cuando eso significa tolerar comportamientos dañinos. Sin embargo, con el tiempo, Cáncer aprende que establecer límites claros no solo es una forma de protegerse, sino también una muestra de respeto hacia sí mismo. Establecer límites no es algo que venga naturalmente a Cáncer, ya que a menudo teme que al hacerlo lastime a los demás o genere conflictos. Sin embargo, este proceso se convierte en una herramienta indispensable para evitar que las víboras aprovechen su bondad. Cáncer, al reconocer cuando alguien está cruzando esos límites, puede comenzar a alejarse de situaciones que lo agotan emocionalmente, en lugar de tratar de complacer a todos a su alrededor.
Este desarrollo en su capacidad para decir no cuando es necesario, refuerza su autoestima y le permite recuperar el control sobre sus interacciones sociales. Otro aspecto a considerar es cómo las víboras pueden influir en la relación de Cáncer con el miedo. Cáncer, siendo un signo muy introspectivo y emocional, tiende a ser profundamente consciente de sus propios temores, ya sean sobre el futuro, la estabilidad emocional o las relaciones. Las víboras, con su habilidad para detectar vulnerabilidades, a menudo intentan explotar estos miedos, creando situaciones en las que Cáncer se siente inseguro o dudoso sobre sus decisiones. Sin embargo, lo que las víboras no suelen anticipar es que Cáncer tiene una profunda capacidad para enfrentar esos miedos y, al hacerlo, transformarlos en una fuente de fuerza. A lo largo del tiempo, Cáncer puede aprender que la mejor manera de neutralizar el impacto de las víboras no es huir de sus miedos, sino confrontarlos directamente. Este enfrentamiento con sus propios temores le permite a Cáncer desarrollar una mayor valentía emocional, entendiendo que, aunque las víboras intenten sembrar dudas o inseguridades, él tiene la capacidad interna para superar cualquier desafío. En lugar de dejarse dominar por el miedo, Cáncer descubre que cada confrontación con una víbora es una oportunidad para fortalecer su resiliencia. Una dimensión más es cómo las víboras pueden impactar el sentido de compasión que Cáncer tiene por sí mismo. Cáncer es un signo naturalmente empático, que tiende a ofrecer compasión y comprensión a los demás, incluso en situaciones difíciles. Sin embargo, puede ser más difícil para él extender esa misma compasión hacia sí mismo, especialmente cuando se siente atacado o manipulado por personas envidiosas. Las víboras pueden hacer que Cáncer se sienta inadecuado o culpable por las situaciones que enfrenta, llevándolo a un ciclo de autocrítica. Sin embargo, una lección valiosa que puede aprender de estas experiencias es la importancia de practicar la autocompasión. A medida que Cáncer enfrenta el comportamiento tóxico de las víboras, puede comenzar a entender que no es responsable de las acciones de los demás. Al reconocer esto, se da el permiso para ser más amable consigo mismo, aceptando que cometer errores o ser vulnerable no lo convierte en una persona débil o defectuosa. Al contrario, su capacidad para mostrar compasión hacia sí mismo en momentos de dificultad lo fortalece y le permite recuperarse más rápidamente de los impactos emocionales que las víboras intentan infligir. Un aspecto adicional es la manera en que las víboras pueden influir en la espiritualidad o en el sentido de propósito de Cáncer. Este signo, que suele ser muy introspectivo, puede sentirse atraído por preguntas profundas sobre el significado de la vida y su lugar en el universo, especialmente después de enfrentar desafíos emocionales. Las víboras, al crear situaciones de tensión o conflicto, pueden empujar a Cáncer a reevaluar su sentido de propósito o a buscar refugio en prácticas espirituales o de meditación. A través de esta búsqueda, Cáncer puede descubrir un sentido de paz y estabilidad que no depende de las influencias externas, lo que lo fortalece frente a los ataques de las víboras. Este proceso espiritual puede tomar muchas formas. Para algunos, puede significar un acercamiento a la religión o a la fe, mientras que para otros puede implicar un viaje hacia prácticas de mindfulness, yoga o meditación. Lo importante es que, al buscar una conexión más profunda consigo mismo y con el mundo que lo rodea, Cáncer encuentra una fuente de fortaleza que está fuera del alcance de las víboras. A medida que su conexión espiritual crece, Cáncer se vuelve más resistente a los intentos de los demás de desestabilizarlo, encontrando un centro de calma interna al que puede recurrir en momentos de dificultad. Otro aspecto que merece atención es cómo las víboras pueden impactar la relación de Cáncer con la vulnerabilidad en sus relaciones románticas. Si bien Cáncer tiende a ser muy afectuoso y dedicado en el amor, las víboras pueden intentar sembrar la duda o la inseguridad en sus relaciones románticas, utilizando su susceptibilidad emocional para crear conflictos o desconfianza. Sin embargo, estas experiencias pueden enseñar a Cáncer lecciones importantes sobre la comunicación y la confianza en el amor. Al aprender a lidiar con las manipulaciones externas, Cáncer también aprende a comunicar mejor sus necesidades emocionales y a construir relaciones más basadas en la honestidad y la transparencia. Finalmente, es importante destacar cómo las víboras pueden motivar a Cáncer a desarrollar un sentido de justicia personal y colectivo más fuerte. Cáncer, siendo un signo que valora profundamente el bienestar de los demás, puede volverse un defensor de aquellos que son víctimas de injusticias similares. Las experiencias con personas tóxicas pueden inspirarlo a luchar por un ambiente más justo y equitativo, no solo para sí mismo, sino también para aquellos que no tienen la misma capacidad de defenderse. Este sentido de justicia puede llevar a Cáncer a involucrarse en causas sociales, apoyar a los oprimidos o simplemente ser un faro de apoyo para amigos y familiares que enfrentan situaciones similares.
En resumen, las experiencias con víboras pueden tener un impacto profundo en muchas áreas de la vida de Cáncer, desde su autoconcepto hasta sus relaciones, su espiritualidad y su sentido de propósito. Sin embargo, lejos de ser una influencia únicamente negativa, estas interacciones pueden convertirse en una fuente de crecimiento y fortaleza para Cáncer, quien, al enfrentar la adversidad, descubre aspectos más profundos de sí mismo y desarrolla habilidades esenciales para su bienestar emocional y personal.